siendo las 4 de la tarde, con la amenaza de nuestro coordinador de panel de solo 20 minutos, o si es que él se duerme primero, o 5 de ustedes, o lo primero que ocurra, todo el tiempo que uno tiene para hablar, ¿no? Y básicamente lo que yo entendí del requerimiento es que pudiéramos comentar la experiencia de Chile Compra desde el punto de vista de la implementación, esta implementación efectiva, ¿no? La verdad que la primera curiosidad que yo tengo antes de comenzar es que me encuentro con Fernando y con Andrea, ahora que está a cargo de los 3 proyectos que probablemente nos hemos topado en los últimos ya 12, 10 años, ¿no? Entonces, no hay más. O sea, yo miré en el programa si estaban o los invitados. ¿Le caeremos mejor a Mario Vázquez que nos invitó? No lo sé en realidad, pero me sorprende, ¿no? O sea, ¿dónde está? Efectivamente, era la modernización del sistema de salud, el uso de tecnologías de manera intensiva en esa área, en seguridad, en transporte, en comercio exterior. Nosotros, paladines del comercio exterior, efectivamente tenemos. Entonces, no lo sé, en realidad yo estuve mucho tiempo fuera, yo llegué después al comienzo de 2014, finales de 2013 en realidad, y las cosas nos seguían invitando, ¿no? Lo cual es una muy buena noticia, pero la verdad que yo no sé si lo que tenemos que hacer es no venir más, cosa de que puede ser una estrategia, a ver, que tienen que buscar nuevos ejemplos, ¿no? Así que les dejo la pregunta, a ver si la logramos contestar también por curiosidad mía, ¿no? Pero yo entiendo que estamos acá por esto, ¿no? Porque al menos estos 3 proyectos, o sea, lo que pasó en impuestos internos, lo que pasó en el sistema de compras públicas, y lo que pasó con Chile Click o Chile Atiende al día de hoy, son proyectos de modernización del Estado con uso de tecnología que movieron la aguja, ¿no? O sea, lograron mover un poco la aguja. O sea, la gente lo sintió, los ciudadanos, las empresas, se sintió, algo distinto pasó. No son proyectos que pasan y pasan los meses, pasan los años y no pasa nada, ¿no? O sea, son proyectos que generaron un impacto mayor en una escala. ¿Grito mucho o es que esto es una invitación a moverme, ¿no? Entonces, la verdad es que eso es lo que yo les quiero comentar el día de hoy, ¿no? O sea, yo no tengo la respuesta, yo no soy académico, como algunos de los que están sentados aquí, la verdad que vengo más del mundo de la práctica, así que la verdad que traté de ordenar esta presentación en 3 tiempos, ¿no? Entonces, pero antes de eso, para los que no conocen bien los temas de contratación pública, muy brevemente, comentarles que la contratación pública es el mercado público, es, digamos, el espacio en el cual el Estado transa con aquellos que no están en el Estado, con los privados, preferentemente, si bien puede transar contra gente que no son propiamente privados, son las transacciones que hace. Normalmente, ¿para qué? Para poder abastecerse, para poder recoger los insumos, para contratar servicios que le permitan funcionar. Eso es, en términos resumidos, la contratación pública. En términos de dimensión, para que tengan una idea, en promedio, y es como una cifra mágica, esto es como el 15% de cualquier economía, del Producto Interno Bruto de cualquier país, el 15% de lo que pasa en una economía pasa en el mercado público, ¿no? En su versión, digamos, más tecnológica, menos tecnológica, cualquiera sea el tipo de transacción, es más o menos el 15%. Y Chile no escapa a esa realidad, quizás un poquito menos, pero no escapa a esa realidad. Si tú sumas lo que es defensa, lo que son sus empresas públicas y lo que es el gobierno central y el gobierno local, ¿no? Que es un poco más pequeño. Y en realidad la reforma del mercado de compras públicas, la reforma de la contratación pública, más bien no abordó de manera fuerte ni el sector defensa ni el sector de las empresas públicas, sino básicamente lo que es el gobierno central, lo que es el gobierno descentralizado y principalmente en bienes y servicios, ¿no? En términos de número, alrededor del 5% de lo que es esta economía. Entonces esta reforma se trató de eso, de poder mover la aguja en ese 5% de nuestra economía, lo cual igual no deja de ser en términos de todos los efectos que se pueden generar, en términos de transparencia, ustedes se imaginarán, de corrupción, de confianza pública, de imagen internacional, desde ya de ahorros para el Estado, en fin, de eso se trataba la reforma. Entonces déjenme contársela de 3 maneras, ¿no? Así como en las películas de Tarantino que nos cuentan la historia de 3 maneras distintas. Yo les voy a contar la historia de 3 maneras distintas que espero que no sean inconexas, pero yo creo que son 3 maneras distintas de contar exactamente lo mismo de cómo se implementa, ¿no? Que tiene que ver con preguntas básicas, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Y el cómo de verdad lo hicieron, en realidad, que tiene que ver más con el por qué se hizo esta reforma, ¿no? Entonces, en lo más formal, yo creo que a ninguno de ustedes que está sentado acá probablemente le interesa mucho la contratación pública, el abastecimiento, excepto al profesor Epstein, que de hecho hizo abandono de la sala, me imagino porque ya conoce esta historia, pero esto
¿Qué se hizo en términos formales? Fue básicamente pasar de una realidad de mercado público como la que tienen descrita ahí al lado izquierdo, en el cual no era muy alentadora, o sea, del año 2002 hacia atrás, la realidad no era de las mejores en términos de la transparencia de este sistema. Era muy difícil conocer las oportunidades de negocio, hay que tener buenos amigos, hay que tener buenos contactos, moverse mucho para poder enterarse siquiera de que había una oportunidad de negocio, y por lo tanto las consecuencias obvias era que la cantidad de empresas con las que trataba el Estado, en todos los tipos de contratos, compras que hubiera, era realmente poquito, no era mucho. Gobierno central, ¿no? Esto no es empresas ni defensa, en fin, ¿no? Y desde ya se imaginarán que obviamente la competencia entre ellos a su vez era baja, ¿no? Entonces, y eso nos lleva obviamente a realidades en las cuales la percepción de la gente en materia de transparencia, en materia de corrupción también no era las mejores, ¿no? Y esta lo que hizo fue esta reforma fue introducir una serie de ingredientes, llámelo una serie de pilares para constituir un sistema de compras públicas distinto, con otras reglas, con otra institucionalidad, y que es lo que están ahí, que no se lee, no se ve nada, pero de eso se trataba. Pero imagínense de que hay obviamente una estrategia, una serie de pilares que se introducen en términos de leyes, en términos de tribunales, en términos de una nueva agencia, y así una serie de ingredientes que hacen que esto funcione de otra manera, ¿no? Ahí tienen resumidamente al lado izquierdo la evolución que tiene esto entre los años 2003, 2008, principalmente los 2-3 primeros años más intensivamente. Esto fue una reforma que efectivamente se hace a través de las tecnologías en básicamente los principales componentes. Luego de la introducción de la nueva ley, el año 2003, el principal esfuerzo que se despliega es a través del uso de las tecnologías, que por hoy se los ahorro, pero es fácil investigar de qué se trata, ¿no? Introduciendo un nuevo sistema electrónico, sistemas de compra a través de catálogos electrónicos, y en fin, así una serie de otros temas. Y también una serie de otros componentes, como es el entrenamiento a todos los profesionales que se dedican a las compras y contrataciones, que los que no lo saben, es la friolera de alrededor de 5.000 personas en Chile, son directamente jefes de abastecimiento de alguna unidad, muy grande, muy pequeña, lo hay. Y digamos el ecosistema, digamos, de profesionales alrededor de esto, si le suman los abogados que tienen que visar esto y otras cosas, estamos hablando de entre 12 a 15.000 personas que mueven este mercado detrás, desde el punto de vista del sector público, ¿no? Entonces, obviamente también se hizo trabajo con ellos, ¿no? Y lo mismo en el mundo de los proveedores, a través de generar registros nuevos, modernos, tecnológicos. Y en fin, esa es la historia. No me voy a tener acá porque me imagino que no es el interés, pero esto es lo que se hizo, ¿no? Y el resultado de eso es lo que ustedes tienen al lado derecho, en términos muy, muy resumidos, ¿no? Que se logra cambiar. Hoy en día es de público conocimiento, yo te diría prácticamente la totalidad de las oportunidades de negocio, más allá si se hacen bien o mal. Hoy día se conocen, se pueden conocer, cerca del 98% de los contratos del Estado se publican en este sitio que se llama mercadopublico.cl. Hoy en día tú tienes una gran cantidad de profesionales que ya entienden un poco más de qué se trata el abastecimiento y la contratación pública, a diferencia de lo que sucedía años atrás. También se multiplicó la cantidad, se abrió este mercado a muchas más empresas participando, y eso generó cambios también en las participaciones. Si bien antes el Estado trataba preferentemente solo con grandes, sigue tratando solo con grandes. Las líneas aéreas no son pymes, son grandes empresas. Desde ya no se puede, muy difícil que se destine el transporte a una pyme, pero sí se abrió mucho más, y hoy en día la participación de las micro y pequeñas empresas en el mercado público realmente es una cifra sorprendente, mucho mayor a lo que sucede en nuestra economía, ¿no? Y desde ya también se mejoraron los índices de percepción de transparencia y de corrupción, ¿no? Totales no, desde ya siempre cuando hay negocios públicos y participan 5 y se gana 1, siempre hay 4 descontentos, que muchos de ellos pensarán que las cosas obviamente no están del todo transparentes, ¿no? Pero se mejoró bastante, ¿no? O sea, 1 de cada 2 personas pensaba que efectivamente esto era un mercado transparente. En fin, eso es lo que en términos muy sencillos, podemos hablar más de qué se hizo en términos de contenido, pero no sé si es el interés. Déjenme más bien detenerme en esta otra lámina, que es como la segunda manera de contarles esto, en términos, y que probablemente es más genérico y que puede uno sacar algunas conclusiones. No creo que haya modelos, ni menos yo me atrevería a dar una receta, para serles franco. Era de cómo implementar una reforma, y en esto, cuando empecé a hacer la lista de cómo se implementó, les puse nombres genéricos, ¿no? Como lo ven, y que probablemente también están en muchos de los papers que se han escrito sobre modernización del Estado, y no hay mucha sorpresa en este tipo de cosas. Pero yo creo que al menos el corolario es que sí, o sea, efectivamente las cosas que uno ha leído
al menos en la experiencia mía, yo lo puedo reportar, están la mayoría de ellas. Esto no es que sea exhaustiva esta lista, pero son los temas que nos pasan. O sea, hay un diseño de política pública formal, existió. De hecho, existió siempre, desde muchas décadas. Yo cuando llegué a hacerme cargo de esto, lo primero que pedí es si habían reformas, planes, antes, estudios, en fin, y todo ese tipo de cosas, y me encontré con diseños de política y de reformas del año 65. Ya el año 65, en el gobierno del presidente Frey, alguien dijo, INECOM, me acuerdo, era la empresa, una consultora, ya hizo un levantamiento y dijo que el sistema de abastecimiento del Estado de Chile era horroroso, hizo unas propuestas notables para la época, en mi opinión. Obviamente no se implementaron. En realidad ya sí, hasta me encontré con la época de Pinochet también, era una consultora internacional de las grandes y se le hizo una propuesta de rebajar los costos en un 30% de ahorro de gasto público, hacer una serie de reformas. Tampoco. Entonces lo que quiero decir era que diseños de política había. Nosotros hicimos otro, esto fue por el año más o menos 97, 98, en la época ya del presidente Frey, hijo, en realidad. Y sí, es formal, ya hay un documento, y eso yo creo que es algo bien valioso, porque cuando viene lo que está ahí, líneas más abajo, digamos, la oportunidad para poder implementar la reforma, probablemente esta ya estaba bastante pensada, en realidad, qué es lo que había que hacer. En realidad. De hecho, lo que hicimos el año 2003 en adelante se parece bastante a lo que es un documento del año 97, que es el que se hizo el antiguo Comité de Armonización del Estado. Tuvieron que pasar muchos años. Dos, un plan estratégico, que es distinto a la política pública, por cierto. También hubo, o sea, hicimos las primeras cosas que hicimos, y de hecho uno de los culpables de esto, este señor que está sentado aquí, que es Mario Weissblut, con él lo hicimos, en realidad, era hacer un plan. O sea, ya, ok, una cosa es la política, quién lograr esto, lo otro, pero esto es cómo nos organizamos para hacerlo, tener claro con quiénes hay que trabajar, en fin, y todos los elementos, ¿no? Y eso se hizo, lo hicimos, fue de las primeras cosas que se hizo en términos de implementación. Tener un plan estratégico. Solo déjenme hacerles un acento importante, ¿no? Era que el plan estratégico tuvo, y después la implementación también la tuvo, yo diría que reales indicadores de valor público. O sea, era aquí cuando después me tocó estar muchos años en un organismo público, decían, no se pongan metas que no puedan cumplir. Pónganse metas que solo estén a su alcance, en realidad. Entonces, obviamente, las metas eran muy bajas, ¿no? También hasta el día de hoy, si uno mira la tasa de éxito de todos los indicadores de PMG es impresionante, o sea, y por lo tanto uno diría, el Estado de Chile debería estar en otro lado, ¿sí? Eso. No, indicadores, nos pusieron puras cosas que no podíamos, no dependían ni de nosotros, desde ya este equipo que partió, ni el Ministerio de Hacienda, ni siquiera el gobierno en realidad, eran efectivamente mover la aguja. Y esos fueron los indicadores que se pusieron. Y fueron los indicadores que hizo que se organizara todo un plan para lograr eso. De hecho, yo era joven, bueno, sigo siendo joven en realidad, pero tenía 29 años en realidad cuando era, y para mí la plata era una cosa compleja, ¿no? O sea, yo ya tenía poca plata. Entonces, para mí el presupuesto que tenía en esa época eran más o menos $400.000. Y todo esto, en números más o menos, nos dio como $45 millones, lo cual ustedes se imaginarán, para uno ir a pedir $45 millones cuando tu horizonte y para alguien muy joven eran $400.000. Entonces, efectivamente, para mover la aguja era otro nivel de presupuesto, en realidad. Y eso hubo que hacerlo, hubo que sentarse con el ministro, hubo que sentarse con el presidente, decir, esto va a costar $45 millones. Si no, esto no se puede hacer. Bien, y así toda la organización, ¿no? 5 minutos. Bien. Lo otro, obviamente, un tema que es claro y que hubo un momento, ¿no? O sea, por cierto, hubo una crisis política y la implementación de esta reforma surge de ahí, ¿no? Surge de una crisis política que hubo el año 2003 en términos de algunos casos de corrupción y un acuerdo que hubo en ese tiempo el presidente Lagos con la oposición para llevar adelante una serie de reformas, entre ellas esta. Eso también hubo en esta reforma. Desde ya otra cosa que aparece en todas partes, el respaldo político y financiero. Eso es cierto. Si esto no es prioridad presidencial, si no están las lucas, si en los momentos clave no hay un ministro que te respalde, un ministro del Interior que se pone los cojones y le dice que no a los municipios, efectivamente las cosas no pasan. Entonces, tener un buen principal es algo relevante, pero también tener un buen agente, ¿no? El equipo de personas que se armó, nos dejaron armar, yo creo que también fue un factor distintivo en términos de gente incluso que era de oposición, de derecha. Estuvo gente que venía del sector defensa, que sabía mucho abastecimiento, o sea, armar un equipo que pudiera hacer esto realmente. Temas de institucionalidad, temas de integración con grupos de interés, pero de veritas, ¿eh? O sea, esta cosa de hacer a veces consejos asesores, juntarlos de vez en cuando, No, aquí hubo una integración bien fuerte de todos distintos grupos de interés, fueron partícipes de la reforma.
O sea, parte de todos los empresarios, las cámaras de comercio participaron de verdad. O sea, la Cámara de Comercio hasta el día de hoy es quien gestiona los registros de proveedores. Muchos de los centros, después de Chile Compra, donde se hacían, lo administraban, así. Lo mismo todos los funcionarios, la red de abastecimiento y así una serie de otros elementos en los cuales la integración y la participación de distintos grupos de interés fue real, ¿no? No fue una cosa así como media ficticia. Lo otro se midió, se medía todos los días de cómo íbamos con la lejanía a estas metas que nos puso el señor Weisblut, o nos ayudó a colocarlas, y se medía con encuestas, se medía con los usuarios, se medía la percepción, era una cosa que todos los meses se medía a qué distancia estamos y se tomaban decisiones para cambiar hacia eso, ¿no? Y otras cosas como el marketing, en fin, y no me refiero a publicidad engañosa, sino a ocupar buenas técnicas de marketing. En fin, no me quiero quedar con esto porque la verdad que van a ser muy familiar probablemente a cosas que están, y si Mario me permite 2 minutos más bien déjeme ir a la tercera parte, en realidad, que tiene que ir con un cómo distinto, porque probablemente estos titulares los han visto en algunos papers. Déjenme contarles quizás un cómo más entre bambalinas, en lo que yo he reflexionado, que son los cómo que hicieron algunas diferencias, ¿no? En realidad, y que tienen que ver con los por qué. Y la primera era cuando nos dimos cuenta de que aquí había que mover la aguja, o sea, que si realmente se quería generar un impacto positivo para Chile, para la economía, para el gasto público, en fin, para transparencia, había que pensarlo de otra manera, ¿no? Y por lo tanto, el tema de la motivación del equipo y ver el norte, ver el bosque grande y ver que esto tenía que ver con el futuro de nuestro país. Y eso, tenerlo en el equipo, tenerlo presente, todo el mundo tenía claro, más allá de la función que tenía de lo que estaba haciendo detrás de su computador, tenía una línea que comunicaba con esta foto. Esto no es broma, ¿no? Esto era pregúnteselo a cualquiera persona de ese tiempo, que era el futuro de los niños de nuestro país. Y eso era nuestra obsesión, o sea, de que esto les heredáramos en lo que se refiere a comercio, el Estado y ese tipo de cosas, obviamente un mejor Chile, ¿no? Y eso fue una cosa que la gente lo tuvo presente, el tema de la motivación, el tema de ver el norte con claridad, que era muy, muy, muy lejano, más allá incluso de las metas que teníamos, ¿no? 2, el darse cuenta de que estas metas era posible hacerlas, ¿no? O sea, así como el lema de Boca Juniors hace mucho, ya más de una década en realidad, que vamos que se puede, era el lema que nos pusimos como entidad, ¿no? Y era no solo pensar que esto iba a ayudar y que realmente lo que estábamos haciendo era importante, sino creer que se podía hacer. Y la gente creía que se podía hacer. Y lo impresionante es ver cuando se empiezan a dar cuenta de que se podía hacer, que efectivamente empiezan a producirse cosas distintas, empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Y luego cambiamos el eslogan. Luego el eslogan más bien era atreverse a más, ¿me entiendes? Era, si bien habíamos resultado, había sido un primer paso, nos habían aprobado un presupuesto importante, habíamos logrado levantar un sitio web bastante complejo para la época, en realidad, pero se podía hacer mucho más, en realidad, y que eso era posible también era hacerlo, ¿no? Y por lo tanto, una de las características que tuvo esta reforma en materia es que nunca dejó de innovar. O sea, al menos en los 6 años que yo estuve acá, nunca dejamos de pensar en cómo innovar, en cómo hacerlo distinto, en cómo hacerlo mejor y cómo llevarlo a la práctica desde ya. Obviamente todos estos eslogans se los robábamos a las marcas que están ahí, ¿no? O sea, era una cosa, y esa voluntad de innovar, de darse cuenta que la reforma, y sobre todo en compras públicas, que tiende al deterioro, absolutamente, muchos indicadores han mejorado, otros realmente no son de los mejores al día de hoy. Y eso tiene que ver con el tema de Alicia en el País de la Maravilla, que hay que correr 2 veces para estar en el mismo lugar. En compras públicas es así, porque hay plata, la gente se le ocurre, encuentra el vericueto, en fin. Entonces, innovar en el amplio sentido de la palabra en gestión pública fue una cosa súper importante. Y la última, que quizás la más importante y casi la más personal de todas, era de chinga su madre, ¿no? Y déjenme contarles por qué, que eso suena como cosa fuerte, en el hecho de no estar dispuesto a transar. O sea, si creíamos en todo lo que les acabamos de contar, es no estar disponible a transar. Aquí me refiero, desde cuando tú dices, aquí se requiere un equipo de gente que sepa de estas cosas, usted no sabe la cantidad, y a la gente que está en el Estado le pasa, era que te llaman y te dicen, oye, mira, yo tengo una persona, y es decir que no, saber decir que no a esas cosas. O saber jugárselas por el presupuesto, es decir, si aquí no hay 45 millones de dólares en realidad, esto no va a funcionar en realidad, y yo renuncio. Entonces, y así fue, parte de la historia es así. O sea, estar disponible a no transar. Cuando alguien te demanda, estamos hablando de demandas millonarias de millones de dólares, no transar en ese tipo de cosas. O sea, también, y por lo tanto, el tema del compromiso de darse cuenta de que es posible hacerlo, que es posible innovar, y que por lo tanto, si uno quiere llevar
ojo, es lo importante y si no, renunciar. Estas cosas de empezar a chanzar, empezar a dejar, te lleva a que probablemente no muevas la aguja. Solamente quiero infidenciar quién me dijo esto en enero del año 2003. Fue Mario que está acá, así que yo creo que también parte de esto, y con esto termino, es un trabajo obviamente de mucha gente que trabajó esto, no es un trabajo ni de uno, de un equipo, sino también de gente, de tener buenos mentores, de tener buenos grupos de interés detrás, de incorporarlos. En realidad es un trabajo bastante conjunto, todos los créditos que están detrás de esto en realidad. Yo no tengo la receta, les cuento más o menos algunas ideas preliminares de lo que se me ocurre de lo que fue la implementación de esta reforma. Muchas gracias.